Contamos ahora que la Agencia de Calidad de la Educación informó que se suspende la prueba CIMSE 2020. En su reemplazo se va a aplicar una muestra de forma voluntaria en algunos colegios. Para conversar de este tema tomamos contacto precisamente con el secretario ejecutivo de la agencia, Daniel Rodríguez. Señor Rodríguez, bienvenido a CNN. Gracias, Daniel. Buenas noches. ¿Por qué se decide hacer este anuncio en el día de hoy, precisamente cuando había un proyecto de ley en el Congreso que intentaba suspender el CIMSE? ¿Fue por la presión de los parlamentarios que se toma esta decisión? A ver, las decisiones, toda decisión de política que requiere una implementación de esta complejidad en este contexto debe ser revisada a medida que van cambiando las consecuencias y no se toma la decisión en un minuto a otro, es una decisión que lleva madurando un tiempo en una conversación con el Ministerio de Educación y el ministro, obviamente en coordinación técnica con nosotros, decidió que la aplicación de este año era más conveniente por las características de una aplicación muestral que fuera muestral y no censal este año. ¿Qué significa concretamente esta aplicación muestral? ¿Cuántos colegios, cuántos estudiantes van a participar? ¿De qué forma se van a seleccionar esos colegios y esos estudiantes? A ver, el objetivo aquí es lograr representatividad, es decir, que los datos que obtengamos permitan tomar decisiones a la autoridad, al Ministerio de Educación respecto a la educación, el estado de los aprendizajes, digamos, al aumento o disminución de las brechas y otras materias que ellos determinen. Y dependiendo de las variables que decidamos medir, por ejemplo, brechas socioeconómicas, brechas de género, brechas rural-urbano, es como se determinará la muestra. La gracia de una muestra o de una prueba muestral es que primero involucra a un subconjunto de establecimientos muy inferior a lo que implica una prueba censal, que son todos. Y lo segundo, que es muy interesante, es que en lugar de aplicar simultáneamente un solo día, que evidentemente en contexto de pandemia trae desafíos logísticos mayores, se aplica en una ventana de tiempo, es decir, por ejemplo, 2 o 3 semanas, en la cual los establecimientos que participen podrán elegir una fecha de aplicación y en caso de que hubiese un problema ese día, esa prueba se puede posponer. Es decir, la aplicación muestral nos da la flexibilidad para poder cumplir con los requerimientos de la autoridad sanitaria que sean los que estén vigentes en el momento que se aplique. Pero ¿hay alguna noción de, le repito, cuántos colegios y cuántos estudiantes van a participar? A ver, el detalle exacto depende de las variables que se determine medir y de los grupos que se quieran comparar. Por ejemplo, como les mencionaba, grupos socioeconómicos o brechas de género, en fin. Una estimación que digo preliminar, muy preliminar de cuánto podría ser, estamos hablando de menos de 200 colegios. De los 11.000 establecimientos en Chile, sería una evaluación de menos de 200 establecimientos. ¿Y esos establecimientos participarían voluntariamente? ¿Depende de ellos? A ver, aquí es donde está la parte más compleja de la evaluación muestral. Para que sea representativo necesitamos que no cualquier establecimiento participe, sino ciertos establecimientos específicos que permiten darle representatividad a esa muestra. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es proponer esa muestra y invitar a estos establecimientos a participar. ¿Qué es lo que hacemos para todos los estudios internacionales como PISA, TIMSS, los estudios de la OECD, entre otros? Si un establecimiento no logramos convencerlo de que participe, este establecimiento puede ser reemplazado por otro en la muestra que sea similar en las características que definen su representatividad. Por ejemplo, si es un colegio grande, si es un colegio técnico profesional o si es un colegio rural, en fin, de manera de resguardar la representatividad de la muestra. Es un desafío importante mantener las muestras sin sesgo, pero la agencia tiene amplia experiencia, más de 10 años aplicando este tipo de estudios y creemos que si las condiciones lo permiten, como todo en este minuto, los establecimientos van a querer participar porque de hecho los datos que ellos nos entreguen van a servir al país completo. Y si un colegio es seleccionado y acepta participar, ¿eso significa que todos los estudiantes de ese colegio en ese nivel quedan obligados a participar o también es voluntario la participación de cada estudiante en particular? La participación de los estudiantes es siempre voluntaria, en el CIMSE, en pruebas internacionales, en diagnósticos o en esta aplicación muestral. Siempre es voluntario, no se puede forzar a un estudiante a contestar. ¿Qué porcentaje de participación necesitan para que sea válido, para que la muestra que se está tomando sea válida? Si una gran cantidad de estudiantes, por ejemplo, por distintas razones no participara, me imagino que la muestra de ese colegio no sería válida, no sería representativa.
Por supuesto, eso tiene que considerarse en el diseño muestral, es decir, va a haber que pensar en una muestra un poco más grande que lo que podríamos hacer en condiciones de normalidad, porque obviamente hay que esperar una condición de asistencia muy distinta a un periodo normal. Como una regla, digamos, simple, hay que considerar que es muy probable que por las condiciones sanitarias contemos con la mitad de los estudiantes de cada grado. Es decir, si es que esta muestra se desarrollara, por ejemplo, en octavo básico, tenemos que pensar y tratar de diseñar la muestra pensando que vamos a tener una inasistencia, por ejemplo, del 50%. Y entonces va a ser necesario sobremuestrear ese colegios de esas características, o eventualmente volver en otra jornada, otro día, a evaluar los estudiantes que no asistieron ese día. Ustedes, como digo, esto se hace en otros, digamos, diseños de estudios que hace la agencia. Durante mucho tiempo los hemos hecho y existen estrategias para poder obtener esta información, sin que por eso sea, que no sea un desafío poder lograr la participación y la validez muestral. Y en el diseño de este estudio, ¿ustedes están partiendo de la base de que esto se va a hacer totalmente online? No. La aplicación, por el momento, está definida que sea en papel y presencial en los establecimientos. ¿Y si eso no ocurre, si no es posible por razones sanitarias poder hacerlo? Es que eso depende, obviamente, de cuál sea la condición del sistema educacional al momento que sea adecuado aplicar la prueba. Estamos pensando que, tal cual como dijimos para el CIMSE, en su minuto, aplicar lo más tarde para aprovechar la mayor cantidad de clases presenciales es fundamental y, por lo tanto, un prerequisito de esta evaluación es que existan clases presenciales. Si no hay clases presenciales, ¿no se va a hacer el CIMSE 2020 ni siquiera en este modo muestral? Efectivamente, para hacer cualquier evaluación de aprendizaje en los establecimientos es necesario que el sistema educacional esté funcionando. Si no, no se va a hacer sencillamente, o sea, se elimina la muestra. Claro, o sea, la muestra es un ejercicio en el cual uno intenta construir una representatividad. Si esa representatividad no se puede lograr, tanto porque los colegios no participan o porque el sistema no está funcionando, es evidente que no se puede hacer. Se requieren ciertas condiciones mínimas y una de esas condiciones es que el sistema esté funcionando, pero por eso estamos pensando en una aplicación muy tardía en el año escolar. Ahora, el CIMSE, cuando se realiza normalmente, tiene no solamente entrega información al sistema, sino que tiene consecuencias, que incluso pueden llegar a ser consecuencias que en casos extremos pueden llegar hasta el cierre de los colegios si incumplen una serie de normas por varios años. En este caso, ¿todas esas consecuencias asociadas al CIMSE no van a regir, no van a correr por este año? Correcto. Aquí hay un tema semántico, Daniel, muy importante. Las pruebas que cumplen las características para tener consecuencias, como las que usted menciona, son pruebas censales, es decir, en las que participan todos los establecimientos. Y las pruebas censales y externas es lo que usualmente nosotros todos los chilenos, le llamamos CIMSE. Pero esta evaluación, al no ser censal, al ser una muestra, no es en rigor un CIMSE y no cumple las condiciones que la misma ley establece para poder tener las consecuencias como, por ejemplo, la pérdida del reconocimiento oficial y otras que usted menciona. Entonces, para decirlo en simple, por definición, esta evaluación muestral no cumple las condiciones para tener consecuencias y, por lo tanto, no las tendrá. ¿Y tiene sentido hacerla? ¿Tiene sentido hacer una comparación entre una prueba CIMSE propiamente tal 2019 y esta eventual muestra que pudiera tomarse 2020? ¿Van a entregar datos que realmente sean comparables, que sean útiles? Nuestra convicción es que sí, dado que si aplicar esta prueba, si podemos hacer el ejercicio, todavía no está definido bien el marco, pero si podemos hacer el ejercicio de comparar un antes y un después de este proceso de suspensión muy extendida de clases y luego retomar clases presenciales con las condiciones sanitarias, si podemos hacer entre comillas, un antes y un después a nivel de logros de aprendizaje, con esta muestra es evidentemente una información y un dato clave para el Ministerio de Educación, para la focalización de sus políticas, para el diseño de lo que va a ser el año 2021, porque como ya el Ministerio ha ido adelantando, y todos lo sabemos, las consecuencias educacionales de lo que hemos vivido se extenderán mucho más allá de este año escolar. Y por lo tanto, es fundamental contar con datos lo más precisos posibles que permitan orientar la política pública, porque la verdad es que hay poca información
de lo que está ocurriendo hoy día en el sistema educacional, particularmente a nivel de aprendizaje. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Gracias, Daniel. Buenas noches.